Buenas noches, bienvenidos a todos. Gracias por conectarse con Viajero Terranova en vivo. En pocos minutos estaremos dando inicio a la sesión. Muchas gracias. Hola, buenas noches. Bienvenidos de parte de Viajero Terranova en vivo. Muchas gracias por su tiempo y por conectarse y acompañarnos esta noche. Estaremos dando inicio a la sesión en pocos minutos. Muchas gracias.
Buenas noches a todos. Bienvenidos. Mi nombre es Randall Mora, gerente del Departamento de Grupos Especiales de la Agencia de Viajes Terranova. Muchas gracias por conectarse. De parte de Corporación Terranova, es un gusto darle la bienvenida y contar con su participación en esta nueva transmisión de Viajero Terranova en vivo. Por favor, si son tan amables de confirmar vía chat si me están escuchando. Excelente, muchas gracias. Ya veo varias confirmaciones. Viajero Terranova en vivo es un espacio virtual creado con el fin de compartir con nuestros estimados clientes y amigos experiencias de viaje extraordinarias y de esta manera transportarnos juntos a los rincones maravillosos de nuestro mundo e inspirarnos. En esta ocasión estaremos explorando Mongolia de la mano del señor Rafael Sequeira, el país menos densamente poblado del mundo, dominado por estepas y desiertos, que es parte del programa Ruta de la Seda, uno de los contenidos que nos compartió el señor Rafael Sequeira hace un par de semanas. El señor Sequeira es un reconocido arqueólogo costarricense y explorador internacional con quien hemos trabajado varios proyectos de viaje en conjunto, como este de Ruta de la Seda precisamente. Gracias, Rafael, por acompañarnos esta noche. Me gustaría comentarles brevemente parte de la trayectoria de nuestro expositor. El señor Rafael Sequeira es un arqueólogo especializado en los orígenes de las primeras civilizaciones en el Medio Oriente. En múltiples proyectos ha trabajado con la UNESCO en la protección y rescate de sitios históricos amenazados por conflictos armados alrededor del mundo. Dirigió el proyecto arqueológico más grande de estos tiempos durante 4 años en Afganistán y actualmente vive en la India. Rafael ha colaborado con Terranova en la construcción de viajes especializados para aquellos que gustan de un viaje A especial ver, a tierras maravillosas, llenas de historia, gastronomía y aventuras. El señor Sequeira iniciará en breve. Su micrófono ha sido desactivado para poder tener una mejor recepción de sonido. Por favor, siéntanse libres de anotar sus preguntas durante la exposición en el recuadro del chat. Para habilitarlo, solo deben dar clic en el Randall, icono del ¿me chat. escuchas? Sí, señor, lo Estoy esperando a ver escuchamos. si empezamos. Perfecto, sí, señor, lo escuchamos. Al final de la sesión estaremos haciendo lectura de las preguntas al señor Sequeira. Como les comentaba, por favor, siéntanse libres de anotarlas en el chat. Sin mayor preámbulo, damos inicio a la presentación. Adelante, Rafa. Vamos a dar un minutito más a que se conecte Randall. No sé si me están escuchando. Sí, señor, lo escuchamos. Bueno, vamos a dar un minutito más, por favor. Ah, discúlpeme, yo soy el que tenía problemas con audición. Me dicen que ya me dieron el pase a mí. Bueno, bien, discúlpenme. Yo esperando. Bueno, el tema del día de hoy es Mongolia, que es uno de los lugares más fascinantes que he visitado y que además tiene una historia espectacular, por más poco que realmente uno conoce de ellos. Eh, eh, mm, mi primera, mi primera experiencia en Mongolia fue hace ya 29 años. En ese momento justo estaba cayendo la Unión Soviética, estaba empezando a desquebrajarse y Mongolia empezaba con una revolución democrática, camino a salir del comunismo en el que estuvo prácticamente 60 años, 70 años. Entonces yo llegué en un momento en donde Mongolia estaba realmente, en esa primera ocasión, pasándola duro, venía saliendo de un momento económico, estaba pasando por un momento económico bastante duro y la razón por la cual yo pasé por ahí es, yo iba camino de Moscú por China, y de Moscú a China, perdón, y pensaba quedarme unos días en Mongolia. Siempre me había fascinado y tenía muchísimo interés en conocerlo.
el camino por el cual me llevó al final directamente a Mongolia fue realmente lo que marcó que ese país se convirtiera en uno de los favoritos míos en el planeta. Y principalmente, además de todas estas bellezas que ustedes están viendo en la fotografía, la gente fue fascinante y yo tuve muchísima suerte en poder caer con la persona indicada. Mongolia es un país que llegó a ser el imperio más grande del planeta y en cuanto a extensión, y al mismo tiempo es hoy uno de los países más aislados y remotos que uno puede imaginarse. La capital de Ulaanbaatar es la ciudad o la capital que está más lejana de cualquier cuerpo de agua y es una de las ciudades también más frías que hay en el mundo. Mongolia es sinónimo tal vez de los grandes canes que llegaron hasta las puertas de Europa, pero verdaderamente es un país que tiene la cultura viva todavía. Es un país en donde la gente todavía lleva en su sangre el ser mongol, porque esa gente es todavía gran parte nómada, así como lo fueron los primeros. El periodo por el cual pasaron durante el comunismo a principios del siglo pasado hasta finales del siglo pasado, marcó muchísimo el país, todavía lo tiene muy marcado, pero sin duda los mongoles están tratando de poner su identidad por encima de cualquier otro gobierno o ideología que haya llegado. Ellos quieren ser y seguirán siendo siempre mongoles y es un país verdaderamente espectacular y es al cual quiero llevarlos el día de hoy. La, perdón. Ok. El gran imperio mongol llegó a ser uno de los más grandes que han existido y es el más grande con continuidad de extensión territorial. Y su capital o su centro administrativo estuvo en un lugar que se llamaba Karakorum, que era prácticamente en el centro de lo que es actualmente Mongolia. Cuando Genghis Khan unifica a todas las tribus que vivían en esa zona, él se decide extender y empieza entonces primero a recorrer en el Asia Central hasta que llega a Samarcanda, que es donde estuvimos hablando hace 15 días cuando hablamos de Uzbekistán. Y desde Samarcanda envió a varios de sus hijos, era bastante prolífero, y uno de ellos se fue camino hacia el sur, que llegó a instalarse hasta Bagdad, llegó hasta las fronteras de lo que actualmente es Turquía, y prácticamente llegó a la parte de arriba de Siria y mucho de lo que es Irak también. Este hijo de Genghis Khan, que se fue para ese lado, se llamaba Hulegi, y ellos ahí abajo, eventualmente cuando todo empieza a asignarse a diferentes herederos, va a ser lo que se va a conocer como los ilkhanatos. Cuando lee Samarcanda, quien se va a quedar con todo lo que es el Asia Central es otro de los hijos de Genghis Khan, que se llama Chagatai, y ahí en esa parte Chagatai va a estar básicamente controlando el lugar hasta que eventualmente Timur, que es el que también hablamos hace 15 días, es el que va a unificar todo eso. Hacia el norte va a haber otro hijo que va a establecer lo que se llaman las hordas doradas, que es Yoshi, y este grupo, que son las hordas doradas, van a llegar a Polonia, a las fronteras de casi lo que es el centro de Europa. Y finalmente uno de los descendientes de estos canes va eventualmente a tumbar el sultanato de Delhi y va a instalar lo que fue el gobierno mongol en India, que de ahí es donde viene el término de los moguls, que son los que venían eventualmente a heredar ahí. Todo esto ocurre en el lapso de 100 años, desde que el Kublai unifica a los grupos que hoy conforman Mongolia en el año 1220 más o menos, hasta cuando ya Kublai Khan se establece en Beijing. En ese lapso más o menos de 100 años, esto es toda la extensión a la que ellos van a llegar. Es verdaderamente en 3 generaciones una de las cosas más, de los logros más impresionantes que se han
que se han visto. Alejandro Magno hizo lo propio, pero pues apenas fue una fracción de lo que el imperio mongol es. Y más adelante, posteriormente, vienen los españoles y los ingleses, pero son en diferentes partes del mundo, entonces no está conectado. Los mongoles van a crear un montón de beneficios para lo que viene a ser hoy el mundo actual. Cuando los mongoles llegan y controlan toda esa parte de lo que estamos viendo ahorita en la pantalla, pues llega a haber lo que se llama la Pax Mongólica. Y la Pax Mongólica lo que va a permitir es un intercambio masivo comercial, una apertura de tecnologías y una libertad de credos y religiones que en ese momento va a llevar a que el cristianismo llegue hasta el propio Karakorum y también el Islam, obviamente. En todo esto que estamos viendo acá, eventualmente el Kublai Khan, que va a fundar la dinastía Yuan en Beijing, los diferentes grupos que mencioné en Occidente, los de las Hordas Doradas, los de los moguls y el Ilkhanato y el Chagantai, ellos van a desquebrajarse y van a tener diferentes kanatos, o sea, diferentes grupos que van a ir heredando hasta el último, que es el kanato de Bukhara, que también hablamos hace 15 días, y ese es el último kanato que cae en 1920 a los bolcheviques. Después de que la dinastía Ming llega y toma Beijing y empuja a la dinastía Yuan, esto es prácticamente al final lo que se van quedando. Esto es lo que se llama la Mongolia de afuera. Y tiene una razón del por qué es la Mongolia de afuera que en un momento lo voy a explicar. De todo eso que ustedes están viendo, los mongoles, hoy por hoy, aunque llegaron a cubrir completamente toda esta parte que ustedes están viendo, no dejaron minorías en ninguna de estas partes. No hay minorías mongolas. En la parte de lo que es, por ejemplo, la parte de Asia, los tártaros, que muchas veces se confunden o creen que son descendientes de los mongoles, tuvieran relación con los mongoles, pero son un grupo completamente aparte. Igual para todas las otras partes en el centro y el sur de Asia. Lo cual le hace muy, muy interesante, porque cualquier otra invasión o colonización en gran escala generalmente deja una marca importante. Y aquí hoy no hay grandes minorías mongoles fuera de lo que es en China, en Rusia y en Kazajstán, con algunas probablemente en Kirguistán. Y la razón es que los mongoles son nómadas. Ellos se extendieron en una forma muy rápida porque ellos no son de asentarse. Ellos iban nada más expandiéndose hasta donde iban haciendo y pues iban conquistando y iban cobrando impuestos, y entonces eso los iba haciendo también bastante ricos. Mongolia hoy no es la misma Mongolia de aquellas épocas, y hoy es un país bastante ajustado con su economía. Y aún así, Ulaanbaatar muestra signos de desarrollo, y en las veces en que yo he ido, y eso es parte de lo que hoy quise también incluir en esto, van a perdonar las fotos, pero estas fotos tienen casi 30 años, y es la primera vez que fui a este mismo lugar que acabo de ver la foto. Ustedes pueden ver, no hay absolutamente nada. Ese es el único edificio grande que había, que era el edificio del Partido Comunista. La razón o la forma en que yo llegué más bien a Ulaanbaatar fue tomando el Transiberiano. Y yo me monté, salí de San Petersburgo, llegué a Moscú, y de Moscú crucé todo lo que fue la Gran Siberia después de los Urales, hasta llegar al lago Baikal en Ulan-Ude. Y de ahí mi plan era irme a Ulaanbaatar para luego proseguir hasta Beijing. Compré mi tiquete, me monté en el tren, y es un tren de 5 días. Son 5 días en las que uno va atravesando todo lo que es Siberia, y es verdaderamente una experiencia fabulosa, honestamente. Y resultó que yo era no nada más era el único occidental que estaba en el tren, sino que mi compañero de vagón, o mi compañero más bien de compartimento, en el que habían 2 camas, cada uno de los compartimentos tenía 2 camas, y el compañero mío es esta persona que era en ese momento diputado en la recién instaurada Asamblea Democrática de Mongolia, y
varios años después, como 6 años después, se convirtió en el primer ministro. Y en esos 5 días que estuvimos en el tren hablando, pues, aunque ustedes no lo crean, se maravilló muchas cosas que Costa Rica tiene. Por ejemplo, la caja de seguro social y la forma en que funciona el seguro social contributivo. Y eso, pues, bueno, con la situación de lo que está ocurriendo hoy en día, pues, en aquella época verdaderamente fue algo interesante de poder hablar con él. Él me recibió con los brazos abiertos y bueno, después de una trayectoria tan grande, en esos momentos no había absolutamente ninguna tecnología excepto que los telegramas. Así es que yo llegando a Ulaanbaatar agarré y mandé ese telegrama que dice llegué a Mongolia, todo pura vida, llamo desde China. Y esa fue la forma que me comuniqué yo aquí para decir que ya había llegado a Mongolia, en donde en esa primera ocasión pasé 21 días. ¿Y por qué 21 días en un lugar a lo que nada más iba a ir a una ciudad? Bueno, es que la grandísima suerte que tuve de haber estado con este hombre 5 días en el tren fue maravillosa. Primero, me hospedó en su casa. Segundo, asignó a este muchacho que está ahí, que era uno de sus asistentes que sabía hablar inglés, y me llevó por muchísimos lugares más de los que yo hubiera esperado para este viaje. Y él está ahorita sobre una montañita que da hacia la ciudad de Ulaanbaatar. Esto es Ulaanbaatar hace 30 años. Esto es Ulaanbaatar hace 2 años que fui con mi sobrino, que es el que está ahí, y es desde el mismo punto de vista. Digo, desde el mismo punto donde nos vamos. La ciudad se ha desarrollado enormemente, pero es el único lugar en Mongolia que se ha desarrollado. Mongolia sigue siendo completamente un lugar disperso, en donde las concentraciones de población son súper pequeñas. Mongolia está dividido en 3 pedazos. La primera parte es esta, en donde el desierto del Gobi marca la frontera, por así decirlo, o el buffer zone entre China y lo que actualmente es Mongolia. Y ese es uno de los 3 tipos de terreno que existen, la parte de lo que es el Gobi, toda la parte sur. En la parte izquierda de Mongolia, en el oeste de Mongolia, toda esa mitad es el final de una cadena de montañas que vienen cruzando y que la semana que hablamos de Uzbekistán también la mencioné, que es la montaña, la cordillera de Altai. Y la cordillera de Altai hace una división también con China en la parte donde se junta con Rusia, que es el vecino del norte, y China en este pedazo. Entonces crea una zona montañosa, toda esta parte, en donde hay otro tipo de actividad diferente a la del desierto. Y hay un tercer tipo de geografía en Mongolia, que son las estepas. Las estepas es todas estas planicies que corren hacia el este y que suben por Siberia al lado Baikal y le dan la vuelta también, si uno quiere, hasta las planicies del Asia Central. Eso es más o menos la composición geográfica de Mongolia. Ahora, geopolíticamente es interesantísimo porque Mongolia ahorita nada más tiene 2 vecinos. Uno es China, en el sur y en el oeste, y en el este, y el norte que es Rusia. China siempre tuvo muchísima influencia en Mongolia, especialmente después de que terminó la dinastía Yuan, porque pues, se creó un vínculo muchísimo más importante. Y cuando la última de las dinastías, que fue la dinastía Qing, cae a principios del siglo XX, 1910, 11, más o menos, Mongolia entonces decide declararse independientemente, porque China tenía otros planes un poco más agresivos. El gobierno de China se había subido más al norte, lo que era Manchuria, y entonces querían de alguna forma poder incluir lo que era la Mongolia de afuera, ahora Mongolia. Evidentemente, y nada tontos, los rusos dijeron, no, nosotros los apoyamos, y entonces apoyaron la independencia de Mongolia, y en cuestión de 4 o 5 años se cambió a un estado independiente, pero socialista. Entonces pasó de tratar de huir del lobo y terminó con el oso sería. Bien. Estas son las ciudades que hay en Mongolia. Parecieran bastantes, pero el área de Mongolia es 1,5 millones de kilómetros cuadrados. O sea, es una de las extensiones más grandes como territorio de nación, y para nosotros que venimos de un país tan pequeño, pues evidentemente la cosa es muchísimo más grande.
tiene una población de 3.3 millones de personas, lo cual lo hace todavía más increíble, porque eso hace que la densidad de población lo convierta en el país menos densamente poblado del planeta. Entonces, hay una gran extensión con un poquito de gente. Y esa gente está dispersa en ciertos centros que son básicamente centros comerciales, porque todavía una mayoría de mongoles son nómadas y se mantienen en ese espíritu mongol. En algún momento Mongolia llegó a ser prácticamente 100% budista, hoy es un 53%, y hay casi un 40% que no tienen afiliación religiosa, y eso es parte de los legados del sistema socialista que imperó en este lugar durante 70 años. Además de que también el mongol originalmente era más shamanista, y todavía, aunque se practica mucho en algunos lugares, no es tan importante como lo era anteriormente, y eso puede caer en más como tradiciones que como religión. Bien. En el viaje original, yo iba a atravesar en tren de Sukhvatar, en la frontera con Rusia, hasta Sanshan, que es la frontera con China, y me iba a quedar un ratito en Ulaanbaatar como para decir, conocí algo. Pero afortunadamente, ¿verdad? Como les comenté, hice uno de los sueños que siempre había tenido desde carajillo, y era hacerlas de Marco Polo y andar con estos mongoles recorriendo con una familia en lo que son las yurtas. Las yurtas o los ger son estas casas o tiendas de campaña que son desarmables y que las llevan constantemente a diferentes lugares a pastar a los animales que tiene cada uno de estos grupos nómadas. Ellos montan sus cosas en camellos, en carretas, hoy en día hasta en carros, y se van con sus animales, principalmente camellos para cargar, yeguas para montar o caballos para montar, y ovejas o cabras, o dependiendo de lo que vayan a tener. Ellos andan pastoreando por todo lado. Es una tradición que existe desde el tiempo de los esquitios, esto es hace 1000 años antes de Cristo. Y básicamente lo que hacen es una armazón de madera cruzada que van a eventual desde el centro poner unos palos, que estos palos lo que van a hacer es mantener esa curvatura o esa circularidad de la tienda. Y la razón, la razón de que sean circulares es la misma razón por la cual los iglús son redondos, y por la misma razón que los tepes son redondos. Es que uno los puede poner en cualquier lado y no importa de dónde venga el viento lo va a pasar. Si uno hace estructuras que son un poco más angulares, generalmente si el viento viene en el lugar equivocado, cuando pega de frente, pues afecta mucho la estructura, especialmente si son estructuras semimovibles como estas. Dependiendo de la temperatura que haya en el momento, pues van a ponerle diferentes capas en la estructura, la van a tallar y van a dejar prácticamente la casa. Yo pasé más o menos 8 días recorriendo una zona que la verdad fueron 2 días para llegar al lugar, y luego es quedarse, porque es que ellos no es que van armando tiendas cada rato, no, ellos van y se quedan un tiempo mientras van y dejan que sus animales coman en esa zona. Obviamente son tiendas muy sencillas, y una de las tradiciones principales es tomar la leche de caballo, de yegua, que es parte de lo que es la cultura propiamente mongola. Hoy en día tienen, ¿cómo se llama? Plantitas pequeñas de generación eléctrica por celular, por solar, para cargar sus celulares, tienen motos, tienen ciertas facilidades. El gobierno les ha puesto tendido eléctrico también para que puedan reabastecerse o acomodarse en sus baterías. Y bueno, hay ciertas facilidades que hoy en día se le ofrecen a este grupo de personas que desea y permanece manteniendo la tradición viva del nomadismo en las planicies de Mongolia. Afortunadamente, tal vez ya no hay así como que un Airbnb de montarse uno en una de estas yurtas y ir a quedarse en un paseíto con una familia, pero la mayoría hoy en día de los hoteles que están establecidos alrededor de Mongolia ofrecen la experiencia de quedarse en estas yurtas, o en los dier, como les llaman ellos. Así es que, sin duda alguna, cuando ustedes vayan a Mongolia,
van a tener que obligatoriamente quedarse en una de estas tiendas. Bien. Mongolia se caracteriza por extensiones enormes. O sea, ninguna de las fotos que ustedes van a ver aquí le dan crédito a la magnitud y belleza de este lugar. Es una belleza un poco extraña por lo árido que pareciera, y uno acostumbrado a tanto verde, pues lo hace un poco extraño. Pero es un lugar maravilloso. Y esta gente utiliza los camellos, que realmente son de la zona de Bactria, o de la zona de lo que es toda la zona que también viene a ser Uzbekistán posteriormente. Estos camellos vienen a convertirse en una de las mejores herramientas para la gente de las estepas, porque permite durante todo el año llevar cargas de un lado al otro, y pues con poca necesidad de tener que andar buscando fuentes de agua. Pero los mongoles es una cultura equina, es una cultura en donde el caballo representa de las cosas más importantes para ellos. Dicen la tradición de que el que un mongol no tenga un caballo es como que un ave no tenga alas, y lo viven completamente. Hoy en día hay igual número de caballos que de personas en ese país, y es un animal que pues la gente lo ha venerado siempre como no nada más una herramienta de trabajo, sino también como un compañero de batalla principalmente, y además es completamente utilizable. Desde la leche se la toman ellos, que es supuestamente de las tradiciones más antiguas de ellos, y de los bienes más preciados. La carne de caballo se la comen regularmente. Y utilizan sus pieles para diferentes tipos de productos. Entonces es un animal que utilizan al 100%. Son animales pequeñitos, como pueden ver, y eso les permite dar mucha estabilidad cuando tienen que hacer recorridos largos y largos. Bien. Entonces, la riqueza de una persona en aquellos tiempos y hoy también se mide en el número de caballos que tenga uno, y luego en el número de camellos, y luego ya en el número de otro tipo de animales que vayan a tener. Y generalmente la gente se acomoda en grupitos, en tiendas, en guerra, cuando andan en algunos lugares. Es gente muy sencilla, gente que conoce por el internet de lo que hay en el resto del mundo, ¿verdad? Pero no aspira mucho a eso, cuando menos no es gente que quiere realmente o llora lo que no tiene. Es gente sumamente noble, y bueno, tienen un cambio muy importante con respecto a la gente que tal vez uno se puede imaginar de los tiempos de Genghis Khan. Y es que, como les voy a contar más adelante, cuando lleguemos al tema, el budismo es muy importante hoy en día y desde hace varios siglos en Mongolia. Los pueblitos están sumamente desperdigados, como habíamos dicho. Entonces, lo importante es conseguirse un buen transporte en el tiempo que vayan ustedes a estar en Mongolia. Las distancias son muy grandes, y básicamente hay muy pocas guías geográficas como para saber en dónde es que se encuentra uno, especialmente cuando no hay carreteras. Algunas veces son trillos y otras veces son nada. Entonces, depende mucho, ¿verdad? Bueno, hoy en día puede ser más fácil con GPS, pero igual es importante siempre, cuando vaya uno a Mongolia, tener que tener algún tipo de asistencia. Mongolia es un país relativamente difícil para visitar si uno no está normalmente acostumbrado a viajar solo, o porque necesita verdaderamente uno ir con algún tipo de grupo. Pero eso depende de qué tan aventurero sea cada uno. Entonces, lo que voy a hacer en el día de hoy es voy a dividir la presentación de Mongolia en los 3 tipos de geografía que hemos visto, que les expliqué, que tiene este país. La capital, como habíamos hablado, es Ulaanbaatar, y está en lo que es la zona de las planicies. Pero yo voy a empezar en el sur, en el parque de Gurbay Sayhan, en un lugar que se llama Bayan Sag, que es conocido también como el Acantilado de Fuego. Y de ahí los voy a llevar por carretera hasta Dalan Sadabad, y este lugar es el que tiene aeropuerto en esta zona. Quiere decir que si ustedes van por tierra, podrían hacerlo por Jarajorim, y
y de ahí bajar hasta Bayansag o tomar un avión hasta Dalanzagat y de ahí hacer esta parte del recorrido. Es un país demasiado grande, entonces la logística es muy importante para poder hacer lo máximo, pero todo vale la pena. O sea, yo he ido ya muchas veces y la verdad es que a mí me encanta. Bayansag es ahí donde está la flechita, ahorita les voy a enseñar, pero esto es el final de las montañas estas que vienen y dividen el Altai. Ese es donde estoy, esa es la flechita, ando con mi sobrino, siendo irresponsables, viendo los acantilados en el filo. Y este lugar es, además de espectacular, que no hay palabra para poder describirlo, las caminatas que hace uno en ese lado, pero es el lugar más famoso del mundo, en donde se han encontrado gran cantidad de dinosaurios, y además de que se encontraron los dinosaurios ahí, fue donde por primera vez supimos que los dinosaurios nacían de huevos, eran ovíparos. Y aquí es donde han aparecido gran cantidad de huevos, algunos de estos en nidos. Es un nido de un dinosaurio. Los dinosaurios, no ponen uno, sino que ponen varios. Son como gallinas. Por eso es que dicen que uno de los pocos animales que hoy existen que son descendientes de los dinosaurios son las gallinas. El lugar es maravilloso, ya sea que vean o no vean dinosaurios, porque la verdad es que no los van a ver, pero el lugar es espectacular dentro de todos los diferentes tipos de escenarios que hay en este lugar. En el camino siempre se encuentra uno gente de los que viven por esa zona que le van a ofrecer a uno algún tipo de souvenir que dicen que son fósiles, pero pues son prohibidos llevar. Si ustedes quieren ver realmente un dinosaurio, un Tyrannorex o cualquiera de los animales que han encontrado en Mongolia, hay un museo especializado en Ulaanbaatar que es en donde vienen estas dos especímenes que están aquí en la entrada del museo. Y es un museo chiquitito, no les va a quitar mucho tiempo. Realmente Ulaanbaatar es una ciudad relativamente pequeña. Hay un show que sí es chivísima, que es de toda la parte cultural. No lo puse en ninguna parte, me acabo de acordar. Pero es un show que vale la pena ir, porque es un show de la cultura propiamente de Mongola, que es demasiado rica y es muy bonita. Entonces, del lugar de Bayansag nos vamos a ir por carretera y es un lugar que no hay carretera. O sea, es un lugar que está uno exactamente, de verdad, confiado de que el chofer que lo lleva a uno sabe exactamente para dónde va, porque hay momentos en donde uno voltea a ver 360 grados y esto es lo que ve. Nada. Allá al fondo se ven unas montañitas y entonces eso indica que para allá está el noroeste, perdón. Entonces, y ya, pero eso es nada más como que el camino, no hay absolutamente nada. De ahí entonces, cerca de donde vamos a llegar a Dalanzabat, es donde están las dunas del Gobi. El Gobi, el Gobi, ¿se acuerdan que lo que está es exactamente en el centro entre lo que es China y Mongolia? Bueno, estas son, como así decirlo, de este mar de arena, serían las costas nortes del mar. Estos son donde termina el desierto del Gobi y entonces los vientos lo que hacen es un movimiento de arenas que empiezan a crear este tipo de dunas que son verdaderamente espectaculares. Es un poco cansado subirlas. Vale la pena, sin lugar a duda, y es una experiencia espectacular, sinceramente. Bien. Ahora entonces nos vamos a la parte de la zona de lo que son las montañas y nos vamos a ir a Bayan Ulgi, que es donde en septiembre y octubre se lleva a cabo uno de los espectáculos más interesantes que hay en Mongolia y es el Festival de las Águilas Doradas. Este lugar es increíble. Ellos son mongoles, pero son realmente casacos. Es una minoría étnica de casaca y Kazajstán está a 40 kilómetros. China tiene un pedacito y uno tiene que cruzar 40 kilómetros para llegar ahí a este lugar. En el festival, estas personas lo que hacen es compiten y son diferentes tipos de competencia. Tiran las águilas y es el primero que traiga un animal. O sueltan las águilas y los tipos, los dueños se esconden y el animal tiene que, el que primero los encuentre. Hay shows de arquería, carreras de caballos, en fin, es un festival lindísimo, lleno de colores, todos se visten con sus mejores vestidos y vale la pena realmente hacer el esfuerzo de acomodar el viaje, ya sea en esta temporada
que como les digo es septiembre, octubre, o algunas de las otras que después les voy a comentar cómo que es bonito viajar. El otro lugar que es imprescindible visitar y que es lindísimo en Mongolia es el Hufsagul. Y Hufsagul es el lago más grande que hay en Mongolia, y es, si en algún lugar ustedes tienen que montarse en algún caballo, es el mejor lugar para hacerlo. Es un lugar en donde en las montañas realmente se lleva uno las mejores cabalgatas que uno puede hacerse en este país. Pero realmente hay otro tipo de deportes hoy en día que se pueden hacer ahí, y es andar en bicicleta. Eso es mi sobrino. Y uno en los parajes entre las montañas y todo eso que hay es realmente espectacular. Hay todo tipo de facilidades hoy en día también que le permiten a uno llevar bicicleta, aunque yo conozco algunos que han llevado sus propias, y son verdaderamente o sea, le abren a uno los ojos de lo maravilloso y antiguo realmente que es este lugar. Este es uno de los lugares más antiguos del planeta. Está en el puro centro de uno de los continentes más sólidos que hay, que es en la parte del norte del Asia, y donde hace que estas montañas sean de las montañas más viejas que hay en estos lugares. Lo importante aquí, y la razón por la cual uno viene a esta zona, son los Duja. Y los Duja son una minoría étnica que tiene la particularidad que lo que ellos crían son renos. En los Laplands de Finlandia y Escandinavia también hay tribus que doman a los renos, pero esto es una tradición que también es muy bonita, y que dentro de la zona en donde se encuentra hace todavía más bonito, después de la monotonía de ciertos días de estar en el país, llegar y ver una cosa tan maravillosa como son estos animales amaestrados. Bien, entonces ahora nos vamos a la parte de lo que son las planicies las estepas. Y aquí vamos a ir al Parque Nacional de Terelj, que es muy cerquita de Ulan Bator. Entonces uno lo que hace es una escala, por así decirlo, en Ulan Bator, viniendo de cualquier lugares que nunca está de camino a nada. Pero igual, si uno quisiera, digamos, pasar por algún lado y que termine uno en Mongolia, pues este lugar es el que está cerquita. Y ahí ustedes acaban de ver la montaña de la Tortuga, y hay varios campamentos dentro de este Parque Nacional. Bogdan es un área protegida por el Estado desde la dinastía Qing. Es probablemente uno de los lugares en el mundo más antiguamente protegidos por el Estado o por algún Estado. Y desde entonces este lugar ha sido un parque, una reserva, y hoy en día todavía sigue siendo un lugar espectacular. Hay varias cosas que hacer y ver ahí. Una de ellas es visitar las ruinas del monasterio de Manjushri. El monasterio de Manjushri fue uno de los monasterios más grandes. En algún momento llegó a tener hasta 1000 monjes en este lugar, y había más de 5 gompas o 5 estupas en este lugar. Era uno de los monasterios más grandes, si no el más grande de lo que era Mongolia. Hoy en día eso es lo único que queda, o la parte más bien reconstruida de lo que queda del monasterio. Y es que Mongolia tuvo una historia un poco dura con el budismo, pero ahora más tarde se los voy a llegar. También hay unas zonas donde están los entierros de los antiguos mongoles. Ellos, para cada una de las tumbas, hacían una escultura de madera. Esta última foto realmente aquí, les voy a ser honesto, no es en Mongolia, era en Kirguistán, pero era para ilustrarles cómo era o cómo son estas cosas, porque no tenía ninguna. En esta zona de las montañas, eso sí, hay una reserva, un sitio que es patrimonio de la UNESCO, en donde hay una gran cantidad de petroglifos. Algunos de ellos pueden tener más de 3000 años, y se ve claramente lo que es la cultura de ellos desde hace miles de años, en donde el caballo es importante, la cacería es importante. Y una cosa interesante, estaba muchísimo más reforestado o más densamente ocupada en toda esta zona con madera, porque la cantidad de escenas en las que hay bosques y todo eso supera cualquier expectativa de lo que actualmente existe en esa zona. Esta es una de las zonas más impactantes o interesantes para el que estudia este tipo de culturas antiguas. No es algo como que para un grupo
de no aficionados, llevarlos a ver un poco piedras hasta la frontera de Rusia, allá en Kazajstán. Otra de las cosas interesantes en este lugar es el complejo de Genghis Khan, que es moderno. Genghis Khan es, ¿verdad?, una figura importantísima dentro de la cultura mongola. Tiene 40 metros de altura esta estatua desde la parte de base de arriba, que es un museo. Y aquí lo que invita al turista es subir unas escaleras para llegar a la cabeza del caballo y desde ahí tener una vista completa del Bodhan que acabamos nosotros de ver. No sé por qué está... Ok, bien. Entonces, no puedo continuar sin hablarles de propiamente quién fue, ¿verdad? El emperador mongol Genghis Khan. Genghis Khan, por más que uno escucha de lo sanguinario que fueron y logrado, ¿verdad?, conquistar el mundo entero, este señor, muy parecido a las conquistas de Alejandro Magno, todo lo logró hacer en 21 años. Desde que fue nombrado Khan de las tribus mongolas unificadas hasta que murió, en el transcurso de 21 años, de 9 veces lo que tenían desde su principio es lo que llegó él a conquistar. Obviamente hubo grandes matazones y mataron un poco de gente, un montón de gente, y eso eventualmente va a incidir muchísimo en lo que es Mongolia, porque por un lado, todos los 3 grupos que había mencionado del oeste, el Ilkhanato, el Chagatai y la Horda Dorada, esos se van a convertir al Islam muy tempranamente, mientras que los que se van a quedar en China van a favorecer o convertirse o estar más adeptos a lo que es el budismo. Genghis Khan no tenía religión, él permitía todo y eso es lo que permitió que eventualmente sus hijos fueran también bastante abiertos y es cuando llega por primera vez el cristianismo a estas partes del mundo. Esta gente es mongol, pero estos mongoles son nómadas, pero tenían que tener, ya cuando fueron creando un estado muy grande, tenían que tener un centro administrativo. Y Genghis Khan estableció el centro administrativo con yurtas, una cosa muy, muy simple. Su hijo, Ogdei, él fortaleció un poco más el concepto de ciudad, por así decirlo, y empezó a construir algunos tipos de estructuras. Él construyó mezquitas, templos budistas, templos taoístas y iglesias. Pero las iglesias cristianas que se abrieron ahí fueron nestorianas. Y la razón por la cual llega el nestorianismo a esta zona es interesantísimo, pero no es para esta charla. Tal vez si en algún momento doy la charla de las religiones, que a mucha gente le gusta, ahí los invitaré para que hablemos del nestorianismo. Después de que Ogdei se muere, hay una transición ahí un poquito violenta. Esta gente es muy, en aquella época eran bastante más violentos que hoy. Y entonces hereda otro de los hijos que tenía Genghis, que se llama Monke. Y es en este momento cuando llega un enviado del Papa del Vaticano a visitar a esta zona. El primero que hace un escrito de lo que hay en ese lugar y cuenta de las maravillas de este lugar que en ese momento ya era una gran ciudad. Después, los herederos ya empiezan todos a pelearse cuando se muere Monke y entonces Kublai es nieto de Genghis Khan, él decide trasladar su capital hasta las costas o cerca de las costas y se va a Beijing. Beijing no está en la costa, pero está más cerca de donde están ahí. Me refería a ir cercano a las costas. En todo caso, él llega e instala su capital en lo que actualmente es Beijing y entonces eso empieza a desquebrajar toda la estructura de lo que eran los mongoles y entonces Karakorum deja de ser importante. Con el tiempo, ya Karakorum deja completamente de existir, la gente sigue su camino, siguen siendo nómadas y más o menos en el siglo XVI hay el Khan, Altan Han,
sí, perdón, del momento, se llamaba Altan. Él llega a convertirse al budismo y entonces invita al Dalai Lama a Mongolia y consagra, por así decirlo, Mongolia a la corriente tibetana. Entonces, el budismo que se practica en Mongolia es budismo tibetano. Y este monasterio, el de Erdensu, fue construido un poquito después de la visita del Dalai Lama a, a Mongolia. Este era el tercer Dalai Lama. Convenientemente y por razones tal vez políticas, el cuarto Dalai Lama fue mongol, pero pues no duró mucho, ya para sus 27 años se había muerto de causas naturales. Es totalmente especulativo, pero también es interesante que dentro del budismo y los dalais y todo eso, hay sus historias interesantes y con dramatismo. Bien, entonces el monasterio de Erdensu llegó a ser, es actualmente el monasterio más viejo que hay en Mongolia, o lo que queda de él. Era un monasterio enorme que usó las piedras de lo que quedaba de Karakorum para construir esa muralla que vimos al principio, o ahorita en las fotos que acabo de pasar, y que realmente lo que crea es un rosario, una mala de 108 estupas que corren alrededor del monasterio. Hoy nada más quedan 3 edificios del monasterio, 4 edificios del monasterio, perdón, y las murallas. Y es que Mongolia es a todo lado donde uno va hoy en día hay una estupa o hay algún tipo de chorta o depende cómo lo llamen, en donde en el medio de la nada aparecen este tipo de estructuras. Es como si de verdad el Buda quisiera estar en todo lado en este lugar. Y eso es algo que es de nuevo muy reciente. Eso hasta principios del el siglo pasado era algo que era normal, pero luego llega el comunismo y hay una gran tragedia para el budismo en este país. Y es que a partir de 1939, después de que Mongolia se independiza en 1910, 1911, a quien deciden poner de presidente es a quien era el jerarca de mayor rango en Mongolia dentro de la iglesia o dentro de la religión budista. El señor este se muere en 1924 y entonces en ese momento es que entra fuerte el Partido Comunista y toma el control de la nación. Hay cosas que son importantes señalar. A principios del siglo XX, los monasterios budistas en Mongolia controlaban el 20% de las riquezas. Además de que 1 de cada 3 hombres en Mongolia estaba en un monasterio. Entonces, realmente, para los que vienen a llegar y vienen con esta mentalidad progresiva socialista, ellos necesitan que el pueblo trabaje y, pues, evidentemente, pues, que una tercera parte de los hombres estén rasurados en un monasterio, pues no era lo más conveniente. Y entonces empieza una purga cultural y de los demás más de 500 monasterios que habían en ese país, quedan 2. Uno es el de Erdensu, y uno más que está en otro. Los demás son todos ruinas, como vimos el de Manjushri, aunque a partir de 1990 empieza, después de la Revolución Democrática, empiezan a haber, ¿cómo se llama? Una nueva reapertura religiosa y la restauración de los monumentos que fueron destruidos durante este periodo. Este resurgimiento budista es un poco controvertido porque todavía hay mucha gente que considera que volver a una religión que lo que hace es sacar dinero nada más para restaurar y que no genera absolutamente nada y que la gente que no lo tiene la están diciendo para que dé, en fin, tienen un problema en estos momentos en donde ese 40% que actualmente no tiene religión, desde el punto de vista político, tienen un problema de reasignación de recursos y entonces están tratando de realmente separar que la religión no tenga nada que ver con el Estado. Hoy ya hay nuevamente monasterios, hay nuevamente gran cantidad de gente que se está ingresando en estos lugares y pareciera como que hay un resurgimiento nuevamente de esa tradición budista. Y bueno, no es de extrañar, ¿verdad? Porque desde el punto de vista kármico del budismo, después de que todos los antecesores mataron a tanta gente, pues
creo que lo que están haciendo es compensando karma. Pero bueno. Además de los cambios en la forma socialista que llegó a establecerse en Mongolia y esta purga cultural que hubo otros cambios importantes que el país llegó a sufrir, por una otra palabra, durante este periodo. Uno es que los sovietizaron completamente. La lengua o la escritura mongol, que es esta que está apareciendo en este momento, es cursiva y se lee de arriba a abajo y de izquierda a derecha. Es una mezcla, Uyghur, que es el tipo de musulmanes que hoy están siendo perseguidos en la China, o dicen que están siendo perseguidos en las fronteras entre China, Tayikistán, Uzbekistán, Afganistán, por esa zona. Y de ahí es donde viene el escrito esto, porque cuando el Genghis Khan llega a empezar a tener un imperio muy grande, pues necesitan establecer algún tipo de escritura en donde puedan ellos poder llevar un control administrativo de lo que están construyendo, el imperio, la captura de impuestos y todo eso. Y entonces estos, que es una tribu filial, por así decirlo, a los mongoles, pues fue la que estaba más desarrollada en el sentido de escritura y entonces adoptaron el mismo sistema. Pero hoy mucha gente en Mongolia no sabe leer la escritura que en algún momento fue la propia. La parte cultural ha empezado nuevamente también a salirse de la estructura socialista y entonces está tomando también un carácter un poquito más tradicional y se están rescatando un montón de estilos y formas que en algún momento fueron reprimidos. Aún así, la identidad para todo mongol es su descendencia de Genghis Khan. O sea, no, aunque todos puedan ser budistas, todos llevan en la sangre ese espíritu mongol. ¿Cuándo es que puede ir uno a Mongolia? Uno se imaginaría que, bueno, cuando no haga frío, porque es uno de los lugares más fríos que hay. Pero lo cierto es que Mongolia es un lugar en donde se puede ir prácticamente todo el año, excepto en los meses más fríos y en los meses más calientes. Eso deja la primavera, el otoño y los finales del invierno. Y el final del invierno, que es en marzo, es espectacular porque ya empieza la primavera, es un poco soleado, pero todavía está congelado. Entonces el dramatismo que representa la nieve en estos paisajes tan desolados es espectacular. Y en el lago que fuimos anteriormente es en donde se festeja o se lleva a cabo el Festival de Invierno, que es en marzo. Y entonces el lago se congela y ahí es donde se hacen todas las festividades. Por supuesto que una de las experiencias más importantes acá es montarse en los trineos jalados por los perros y hacer recorridos que normalmente, digamos, lo que uno haría en bicicleta, pues mejor lo hace en esta época en trineos en donde se puede hacer. El Festival de Invierno es una tradición también bastante antigua. Cortan pedazos de hielo del lago, hacen esculturas, hacen competencias de cacería, de carreras de caballos sobre el hielo, de carreras de sleds. Los caballitos, como son pequeños, igual todavía pueden ser muchísimo más ágiles y pueden distribuir mejor su peso en estos hielos del lago completamente congelados y hacen completamente espectacular. Y ya que están pues ahí en el lago en esa época, pues ir a ver a las tribus de los Dokka con estos renos y la tradición que ellos tienen es sencillamente fuera de otro mundo. Y como les digo, el que sabe tomar fotografía ahí podría vivir meses porque es un lugar maravilloso. En esa misma época, en el sur, es el Festival del Camello y ahí se llevan todo tipo de camellos para venta, para exhibición, carreras, competencias de carga. En fin, es un lugar y un momento bastante interesante que merece la pena en esta época del año si uno quisiera ir a visitar. A ver, se me quedó pegada. Bueno, Mongolia
sin duda alguna, un lugar que tal vez no sea para todos los gustos, porque no cuenta con grandes estructuras o edificaciones hechas por los mongoles, pues ellos, como tienen un espíritu completamente poco sedentario, realmente les importó muy poco y fue una cuestión meramente porque construyeron un imperio muy grande, que construyeron algunas ciudades, pero la naturaleza propia de el mongol es nómada, entonces pues no los puede uno culpar de que no haya tantas edificaciones o estructuras para contar, pero la historia es rica y la cultura es viva y la parte geográfica que hay en toda esta zona es espectacular y yo personalmente no dudaría en volver nuevamente. Es, como les he dicho, uno de mis lugares favoritos, en donde me ha pasado prácticamente de todo. Y bueno, uno tiene que estar preparado con una mente muy abierta, porque el mongol le va a abrir a uno las puertas y uno va a sentirse realmente en casa en este lugar, aunque sea una casa redonda y un poquito diferente. Mongolia no creo que tenga un futuro así como en donde la industrialización va a eventualmente a transformar completamente el país, pero sí definitivamente Ulaanbaatar ha cambiado muchísimo, está muchísimo más contaminado, es una ciudad más densa que lo que fue, no estuvo planificado para toda esta el 45% de la gente vive de todo Mongolia vive en la capital. Entonces, hace que la infraestructura sea muy limitada. Pero no es una ciudad a la que uno realmente le va a dedicar mucho tiempo. Uno va a ir, cuando uno va y dice Mongolia, es como decir ir a África. Es un safari en donde tal vez no va a haber unos animales, pero va a haber unos paisajes sin duda, indudablemente singulares y espectaculares. Yo personalmente los motivo a que incluyan en la parte de lo que es la ruta de la seda a Mongolia. Y aunque Marco Polo sí llegó a visitar Karakorum, Marco Polo estaba siempre con el Khan, que era Kublai Khan, en Beijing. Entonces, realmente Marco Polo no estuvo mucho tiempo, que digamos, en Mongolia, pero sí era todo, se conoce todo y se confunde con la parte mongola, porque todo era un gran imperio, pero Marco Polo a donde iba era a Beijing. Y bueno, con esto les agradezco montones que me hayan escuchado. Me disculpan al principio que estuve esperando que me presentaran, pero realmente ya me habían presentado. Y bueno, la semana entrante, pero la semana entrante, dentro de 15 días, con Terranova, Viajero Terranova, los invito a que me acompañen a ir a ver un poco de lo que es Irán, que tira, ya nadie me va a creer, pero es que es uno de los países favoritos míos. Y todo lo que he estado haciendo en estas últimas charlas es presentándole parte de los que son los países favoritos míos. No hay uno ni 10, son muchos. Entonces, bueno, espero que tengan paciencia para escucharme unas semanas más. Bueno, muchísimas gracias y que tengan muy buenas noches. Muchísimas gracias, Rafa, por contarnos de sus increíbles anécdotas en Mongolia y además enseñarnos cosas tan interesantes de este increíble país con un paisaje y una cultura realmente únicos en el mundo. Quisiera aprovechar antes de pasar a las preguntas para contarles un par de cositas interesantes sobre Viajero Terranova en vivo. Primeramente, ya tenemos habilitado nuestro canal de YouTube, en el cual ya contamos con 6 contenidos. Estaremos poniendo el enlace en el chat por si gustan copiarlo e ingresar al canal de YouTube o simplemente buscan en YouTube Viajero Terranova en vivo y ahí pueden acceder a los diferentes contenidos que hemos estado transmitiendo ya desde hace algunas semanas. Hemos contado con destinos muy interesantes como Antártida. De parte del señor Rafael Sequeira, hemos explorado Egipto, hemos visitado Uzbekistán, hemos aprendido sobre la isla de Pascua y el día de hoy Mongolia.
Así que realmente tenemos una variedad de destinos y también tuvimos por parte de nuestro especialista en Costa Rica una sesión llamada Redescubriendo Costa Rica. Así que los invito a visitar nuestro canal de YouTube. Si se suscriben en el mismo, pueden tener notificaciones automáticas cada vez que subimos contenidos nuevos a nuestro canal, o también pueden recomendarlo a sus familiares o amigos para que visiten alguna de las sesiones virtuales que hemos transmitido en las semanas anteriores. También comentarles que gracias a su apoyo y el gran interés que ha mostrado estas charlas, hemos decidido hacerlas de forma semanal en las próximas semanas. Estaremos contando con el acompañamiento del señor Sequeira en destinos como Irán, como él lo acaba de comentar, el 13 de agosto, y posteriormente de forma semanal estaremos transmitiendo destinos como los reinos budistas de los Himalayas, Islandia y otros destinos de mucho interés. Nuevamente agradecerles su apoyo para conectarse y dedicar parte de su tiempo a escuchar estos maravillosos relatos de parte del señor Sequeira y de otros de nuestros distinguidos invitados. Ahora sí, vamos a dar inicio a la sección de preguntas. Rafa, ¿me escucha? Sí, perfectamente. Excelente, muchas gracias. Vamos a dar inicio entonces. Permítame un momento, por favor. Tenemos la primera pregunta sobre la densidad de población. ¿Cómo es posible que la densidad poblacional sea tan baja en Mongolia, con vecinos tan sobrepoblados y con tanto conflicto militar? ¿Es difícil el tema migratorio, visas, etcétera? Pregunta la señora Vanessa Sequeira. Las visas, la forma más fácil de conseguirlas es a través de un operador. La primera visa que yo conseguí fue por pura suerte, la verdad. Yo iba caminando en Londres y vi la embajada de Mongolia y dije, ay, yo voy para Rusia, ¿será que me voy por tren? Y entonces entré y saqué la visa. ¿Y quién pensaba que me iba a terminar de verdaderamente yendo así? Pero hoy en día es relativamente sencillo ir a Mongolia. Y el que sean tan poco o tan pocamente o con tan poca densidad poblacional es porque es muy difícil, no nada más en el clima, sino que la tierra no es tan fértil. Entonces eso imposibilita que la gente pues realmente pueda tener un crecimiento exponencial. Muy bien, Rafa, gracias. El señor Robert pregunta, viendo la maravilla de la construcción de las yurtas, ¿cuentan con baños? Eh, bueno, les voy a contar un secreto. Las casi 3 semanas que yo estuve en Mongolia, yo solamente me bañé una vez, porque no hay baños. Y además, cuando menos en aquella época, era así. Hoy en día, todos estos hoteles que les enseñé que tienen yurtas, algunos tienen baño privado y otros tienen baño compartido o duchas compartidas, en donde la gente puede tener hasta agua caliente. La primera vez que yo fui no había nada, era en el río, era mayo, saliendo del invierno, bueno, ustedes se pueden imaginar. Entonces, estuve casi 3 semanas de sucio. Muchas gracias, Rafa. Tenemos otra pregunta del señor Rodolfo Gurdián. ¿Cuál es la relación entre los mongoles y los hunos? Aprovecho para comentarles que si gustan anotar sus preguntas, pueden hacerlo en estos momentos en el recuadro del chat, por favor. Los hunos son parte de las tribus mongólicas que llegaron hasta las fronteras ¿cómo se llama?, de Europa, pero de otra época. No son los mismos mongoles que hoy en día, sí son de los momentos de las tribus, de las estepas que habían en ese lugar, pero cuando los mongoles llegan a Hungría, de donde vienen también, donde establecen los hunos, ahí ya
ya habían estado. Ahora, los hunos son los que eventualmente atacan en el siglo V después de Cristo, perdón, todo lo que es el Asia Central. Ellos también son parte de los grupos mongólicos de las estepas o de los grupos de las estepas, pero no son los mismos mongoles de los periodos estos que estoy hablando de los Kanes. Son periodos diferentes. Muchas gracias, Rafa. La señora Desiree Mora pregunta, ¿qué idioma se habla? ¿Tiene más influencia china o rusa su idioma o ellos tienen su propio idioma? Ellos tienen su propio idioma, que es el mongol, y se escribe en mongol, pero una parte muy importante de la población, especialmente la que está urbanizada, hablan ruso. En algunos casos es la primera lengua, en la mayoría de los casos es la segunda. Ahora, la gente, los que son nómadas, esos agarran el ruso porque hablan en las ciudades o en los pueblos, pero no es como que sea el idioma que ellos manejan. Además, cada uno de los diferentes grupos étnicos de las montañas también hablan sus diferentes idiomas, uigur o kazajo, ruso en algunos casos, y algunas otras lenguas que son similares o mezcladas a las que acabo de mencionar, pero que no son estrictamente, sino que son dialectos. Muchas gracias, Rafa. La señora Helga Ocampo, ¿cuál es la principal entrada económica para Mongolia? ¿Qué genera el país? ¿Qué producen? Ok, Mongolia, yo he volado a Ulaanbaatar desde Corea, desde Japón, desde Beijing y en tren desde Rusia, eso es por tierra. Y yo sé que desde Rusia también obviamente hay vuelos que conectan. Y bueno, el giro de Mongolia sigue estando hoy más hacia Rusia que hacia China, pero han estado eh, bastante bien, por así decirlo, las relaciones con los chinos también. Rusia tiene una particularidad histórica con Mongolia muy interesante, y es que cuando las grandes hordas o la Horda Dorada llega hasta Europa y toma parte de lo que es también todo lo que es Rusia, cuando el Ducado de Rusia en el siglo XIV, la segunda mitad del siglo XIV, expulsa a los mongoles, ellos van expulsando a los mongoles y se van quedando con tierra. Rusia no era un país que llegaba hasta Vladivostok en la península de Kamchatka. Rusia llegaba hasta los Urales. Eso es la Rusia tradicional. Pero cuando fueron empujando ellos a los mongoles, pues se fueron haciendo de un país muchísimo más grande hasta lo que es actualmente el día de hoy. Entonces, si a alguien le debería agradecer a Mongolia y a su historia, son los rusos. Entonces, los rusos de alguna manera son quienes hoy todavía ejercen una influencia más natural con Mongolia. Muchas gracias, Rafa. Un estimado espectador consulta si existe alguna relación histórica entre el idioma turco y el idioma mongol. No, el turco es del Asia Central, y aunque sí hay palabras que se asemejan y hay palabras que son, el que se asemeja en palabras es porque hoy en el español nosotros usamos almohada para definir una bolsa llena de algodón o plumas para poner la cabeza. Pero el que inventó ese nombre fueron los árabes. Almohad la palabra mohad es lo que significa una almohada. Al es nada más un artículo. Kohol es alcohol. Entonces, cuando le ponen el artículo, el kohol es alcohol. Entonces, hay un montón de palabras que todos los idiomas van agarrando conforme van siendo influenciados a lo largo de la historia y tienen trazabilidad. Entonces, en el turco hay trazabilidad de palabras que vienen de origen mongol, pero propiamente el turco es un idioma del Asia Central. Muchas gracias. El señor Denis Arias pregunta, hola Rafa, ¿qué nos puedes decir de la comida? ¿Algún especial que recuerdes? Sí, yo me acuerdo que esta última vez que fui con mi sobrino, el chofer, nosotros le preguntamos que cuál era un plato especial para probar. Y me acuerdo que durante varios días estuvimos buscando comer lo que él llamó un plato
local y eran marmotas. Hoy en día, hace unas semanas estaba leyendo que fue exactamente en Mongolia que identificaron que había marmotas con peste bubónica. Y bueno, parte de la destrucción del imperio mongol fue la peste bubónica de principios del siglo XIV, que eventualmente diseminó y desquebrajó todos los canatos grandes en pequeños canes por una disminución importante de la población por las enfermedades que causa esto de la peste bubónica. Y ahora resulta que también aparece en Mongolia esta marmota con trazos de plaga. Y eso era probablemente lo que nos habían dicho que era lo más típico para comer ahí. No lo comimos. Comimos camello. Ellos hacen unos como dumplings, una pasta en la que le meten carne y se lo comen. Carne de caballo. Yo dije camello antes, pero era caballo. Camello comía en otro lado. Caballo es lo que comimos se come en Mongolia. Y bueno, es un país verdaderamente limitado en su producción agrícola. La primera vez que yo me acuerdo, la crisis era tan terrible que entregaban unas tarjetas para recoger pan y entonces hacían filas para recoger pan. Yo era extranjero, yo no tenía, afortunadamente yo me estaba quedando en la casa de esta persona que me abrió las puertas y nunca tuve necesidad de comida. Sí me enfermé tremendamente, pero es porque en aquella época, la primera vez que fui, las condiciones de higiene eran también bastante limitadas. Y bueno, pero la comida es una comida muy parecida a lo que sería la del norte de China. Mucho de sopa, por así decirlo. Sí. Muchas gracias, Rafa. Los señores Robert y María Holiday preguntan, habló de los tártares. Kazán es actualmente la capital de Tatarstan. ¿Fue dejado por los canes? ¿No existe más bien la mayoría de los tararas en Crimea? Tártaros, me refiero, me imagino que está hablando. Tártaros, sí, señor. Tártaros, sí. Sí, los tártaros es como dije, otro grupo de gente que también llega y se asocian con los mongoles en las hordas doradas y cuando son expulsados los mongoles, los tártaros se mantienen ahí y luego son avasallados por Rusia. Y sí, principalmente están ubicados en todo lo que es el norte de Crimea y parte de lo que es el Cáucaso, pero la relación que tenían ellos era una relación de conveniencia. Cuando al final fueron expulsados, pues ellos dijeron, si lo conozco no me acuerdo, y nada más los dejaron irse. Muchas gracias, Rafa. El señor Jaime Feinsaig pregunta si eventualmente hicieras un tour por Mongolia, ¿qué otros países visitarías? Yo le agregaría también cuántos días recomendaría la estadía en Mongolia. Sí, parece mentiras, pero por las distancias que hay entre un lugar y otro, Mongolia perfectamente puede hacerse un viaje de 15 días. Y de ahí es un viaje que dependerá mucho realmente de qué es lo que quiere ver uno. Pero si uno lo que quiere combinar el viaje, yo podría perfectamente hacer un viaje que fuera todo lo que es el Asia Central, incluyendo Mongolia, Kirguistán, Uzbekistán, digamos, en esa secuencia. Eh, También podría uno combinar Rusia, Mongolia a China. Podría también uno hacer China, Uzbekistán y algo que conecte a la ruta de la seda para también utilizar eso. O sea, hay muchas formas de combinar Mongolia. Todo va a depender del tiempo en que la persona quiera establecerlo. En lo personal, el Rusia-Mongolia para mí fue un viaje maravilloso y hoy en día hay unos trenes espectaculares que hacen el Transiberiano y Terranova yo sé que lo ha manejado. Y si no, con un viaje por el Asia Central, pero ya eso es como para alguien que realmente ha pedaleado bastante el mundo, porque son lugares muy específicos, que tienen muchísimo encanto, pero, ¿verdad? Yo creo que es una cuestión muy personal. Muchas gracias, Rafa. Tenemos todavía dos preguntas más. ¿Cuál es la diferencia entre Mongolia exterior y Mongolia interior? Pregunta el señor Manrique Gallegos. La diferencia entre Mongolia interior y exterior. Sí, señor.
Ok, cuando la dinastía Yuan es expulsada de China, en el 1300, la segunda mitad del siglo XIV, el desierto del Gobi hace una barrera natural entre los que huyeron de la dinastía Ming, que es quienes toman China eventualmente, y los que se quedan, y los mongoles que estaban huyendo. Entonces, hay algunos grupos mongoles que se quedan del lado de China, al otro lado del desierto y en el desierto, porque era parte de lo que era el territorio de ellos. Y entonces lo del desierto hacia el sur se considera Inner Mongolia, porque están adentro de China. Mientras que los que están del desierto afuera se les considera Outer Mongolia porque están afuera de China, por así decirlo. Y el desierto del Gobi es el que hace la diferencia, no es la muralla china. La muralla china hace otra división, pero también es de otro periodo, no es de este periodo de los Yuan. Ya la muralla china había sido construida muchos siglos antes, más de 1000 años antes, para dividir a los que eran, de donde descendieron los mongoles de este periodo que estamos hablando, de la Inner y Outer Mongolia. Pero lo que eran gente de las estepas, eran gente, pero tenían otros nombres, no eran los mongoles. Los mongoles como tal es a partir de que el Khan, Genghis Khan, en el 2006 unifica a todas las tribus de esta parte. Muchas gracias, Rafa. Finalmente, una pregunta que nos da paso también a invitar a la señora Roxana Lara a visitar nuestro canal de YouTube y reproducir la sesión sobre Uzbekistán. La señora Lara pregunta si Rafa ha visitado Samarcanda. Sí, sí. La charla de Uzbekistán fue hace 15 días y ahí les hablé de Samarcanda. Listo. Rafa, ¿algún Digo, otro no, no, comentario? no, no quiero como que sonar como que, ¿verdad? Como que estoy rajando, porque es muy difícil y no quiero tomar esa presión. Pero la semana pasada me apareció una aplicación ahí en Facebook y me puse a marcar cuáles eran los países en los que había estado y salieron 120. Entonces he estado visitado 120 países en el mundo, una gran cantidad de ciudades, la mayoría por trabajo. Pero si alguno en los chats míos aquí, en Facebook, en Instagram, lo quiera, sugiere o quiere que hable de algún país en especial, pues bienvenido y se aceptan sugerencias. Yo sé que alguna gente está muy interesada en que hable sobre mis 4 años en Afganistán o en Corea del Norte, pero estos no son lugares tan destinos de viajeros, pero igual puede ser que en algún momento también coordinemos hacer una visita virtual por alguno de estos países. Por lo pronto, Irán dentro de 15 días. Muchas gracias, Rafa. De verdad que ha sido una vida y una experiencia de vida privilegiada que usted haya podido visitar tantos lugares en el mundo y acumular tanto conocimiento, experiencia y anécdotas. Y nosotros estamos sumamente agradecidos de que comparta a través de Viajeros Terranova en vivo con nuestros estimados clientes y amigos todas esas valiosas experiencias. Así que con esto concluimos la sesión del día de hoy. Agradecemos mucho que hayan permanecido conectados toda la sesión. Agradecemos mucho a todas las personas que hicieron consultas y preguntas. Tenemos una gran cantidad de comentarios positivos hacia Rafa. Felicitaciones por su conocimiento, por la charla tan interesante. Le haremos llegar a Rafa copia de todos los comentarios en el chat. Pueden estar seguros de eso. Pero por respeto a su tiempo, damos por concluida la charla. De nuevo, muchísimas gracias y nos estaremos viendo próximamente el 13 de agosto comentando sobre Irán nuevamente con el señor Sequeira. Muchas gracias a todos y buenas noches. Muy buenas noches.